Bienvenidos a La Cámara del Terror. Esta noche te traigo historias de sicarios mexicanos que enfrentaron lo paranormal durante su trabajo para los carteles. Experiencias que los marcaron más que cualquier ejecución que hayan realizado. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Los sicarios mexicanos viven en un mundo de violencia extrema que la mayoría de las personas no pueden imaginar. Son hombres que matan por órdenes, sin cuestionar, que eliminan objetivos como si fueran trabajos de oficina, que se desensibilizan al sufrimiento humano porque es su única forma de sobrevivir mentalmente en profesión donde la muerte es constante, donde tus compañeros mueren en enfrentamientos o son ejecutados por el mismo cartel, donde tu expectativa de vida se mide en meses o años, no en décadas. Algunos sicarios han aprendido que hay objetivos específicos que no deberías aceptar eliminar. Brujas que trabajan para carteles rivales y que en sus últimos segundos lanzan maldiciones que te perseguirán el resto de tu vida corta. O lugares donde el cartel hace desaparecer gente que están tan saturados con muerte que la tierra misma rechaza más violencia, que causa que quienes trabajan ahí desarrollen enfermedades misteriosas, que vean apariciones, que enloquezcan gradualmente. Y armas específicas, pistolas o rifles que han matado a tantas personas que están calientes, que traen mala suerte, que causan que quien las usa muera en su siguiente operativo. Hay casas de seguridad donde torturan y ejecutan, que después de años de uso se vuelven inhabitables, porque los gritos de las víctimas nunca se detienen, porque las manchas de sangre reaparecen sin importar cuántas veces las limpies, porque los nuevos prisioneros que traes ahí se vuelven locos instantáneamente al sentir la energía acumulada de tanto sufrimiento. Y zonas de guerra entre carteles donde han muerto tantos sicarios que cuando peleas ahí de noche, ves compañeros caídos peleando junto a ti. Fantasmas que disparan armas invisibles, que gritan advertencias, que continúan la batalla aunque sus cuerpos estén enterrados en fosas sin marcar. Me llamo Héctor, tengo 31 años. Fui sicario para Cartel Jalisco Nueva Generación durante 6 años, desde los 21 hasta los 27. Años durante los cuales participé en docenas de operativos. Eliminé a más personas de las que puedo contar. Vi morir a la mayoría de mis compañeros y sobreviví situaciones donde estadísticamente debería haber muerto. Logré salir hace 4 años, escape que requirió faking mi muerte y reconstruir vida completamente nueva en otro estado. Durante mi tiempo como sicario, usé muchas armas diferentes, pistolas, rifles de asalto, lanzagranadas, lo que el cartel proporcionaba para cada trabajo específico. Pero hay un arma en particular, pistola que me asignaron durante mi 4º año, que trajo consigo cadena de eventos que casi me cuesta la vida y que me convenció de que algunas armas absorben tanta muerte que se vuelven malditas, que traen mala suerte, que eventualmente matan a quien las usa. La pistola era Glock 19, arma común, confiable, nada especial en apariencia. Me la dieron después de que anterior usuario, sicario llamado Eduardo, había muerto en emboscada. El armero del cartel me la entregó sin ceremonia. Solo me dijo que la mantuviera limpia, que la usara bien. Lo que no me dijo, que descubrí después hablando con sicarios veteranos, era que esa Glock específica tenía historia. Había pasado por manos de 5 sicarios antes de mí y todos habían muerto. Todos en circunstancias violentas, todos dentro de 6 meses de haber recibido el arma. Los veteranos la llamaban la viuda, porque convertía a las esposas de quienes la usaban en viudas consistentemente. Cuando me enteré de esto,
Ya llevaba 2 meses usando la viuda. Había hecho varios trabajos con ella. Había matado a como 8 personas con esa pistola específicamente. Consideré deshacerme de ella, pedir arma diferente, pero había superstición en el cartel de que si rechazabas arma que te asignaban, era señal de cobardía, podía resultar en que te consideraran débil, potencialmente ejecutable. Así que continué usando la viuda, pero empecé a notar cosas extrañas. La pistola funcionaba perfectamente en términos mecánicos, nunca se atascaba, nunca fallaba, pero había algo en cómo se sentía, peso que parecía cambiar, que a veces se sentía más pesada de lo que debería, como si cargara más que solo metal y balas. Y empezaron los sueños. Cada noche soñaba con las personas que había matado con esa pistola. Las veía claramente, sus caras en momento de muerte, sus expresiones de terror, de súplica, de aceptación. Los sueños eran tan vívidos que despertaba sudando, con la certeza de que los muertos estaban tratando de comunicarse conmigo a través del arma que había terminado sus vidas. Otros sicarios que había conocido que usaron la viuda antes de morir habían reportado sueños similares según me contaron compañeros. Uno había dicho que la pistola le susurraba durante la noche, que escuchaba voces viniendo de ella cuando estaba en su funda. Otro había dicho que veía sangre goteando del cañón, incluso cuando estaba limpia y sin usar recientemente. Yo no experimenté exactamente esas cosas, pero sí noté que cuando portaba la viuda, mi percepción cambiaba. Veía sombras en visión periférica, escuchaba susurros que no podía distinguir claramente, sentía presencia siguiéndome, que desaparecían cuando volteaba a mirar directamente. El punto de quiebre llegó durante operativo en mi 5º mes usando la viuda. Estábamos haciendo limpieza de una casa de seguridad de cartel rival. Trabajo brutal donde eliminamos a todos adentro. 6 sicarios enemigos, más 3 personas que estaban siendo retenidas como rehenes. Durante el operativo, usé la viuda para ejecutar a 2 de los sicarios enemigos y a uno de los rehenes que intentó correr. Pero después del operativo, cuando estábamos saliendo, sentí que la pistola en mi funda estaba caliente. No tibia como arma que había sido disparada recientemente, sino caliente como si hubiera estado al sol durante horas, quemando a través de la funda contra mi cadera. La saqué, la revisé, el metal estaba literalmente caliente al tacto. Tuve que soltarla porque me estaba quemando la mano. Mis compañeros miraron, confundidos. Uno tocó la pistola y confirmó que estaba inexplicablemente caliente. No había explicación lógica. La había disparado solo 3 veces, no suficiente para generar ese calor, y además, el calor no estaba concentrado en cañón o recámara, donde sería normal. Estaba distribuido uniformemente por toda la arma. Dejamos que se enfriara durante el viaje de regreso, y cuando llegamos a base, reporté el incidente al armero. Él inspeccionó la viuda exhaustivamente, no encontró nada mecánicamente malo, dijo que funcionaba perfectamente, pero cuando le conté sobre el calor inexplicable, su expresión cambió. Me dijo en voz baja que esa pistola estaba cargada, que había absorbido demasiada muerte y que necesitaba ser retirada del servicio. Pero el comandante de nuestra célula no estaba de acuerdo. Dijo que no iba a retirar un arma funcional por supersticiones, que yo debía continuar usándola. El armero me miró con compasión. Me dijo en primado que tuviera cuidado, que los 5 sicarios anteriores habían muerto en su 6º mes usando la viuda, que yo estaba en mi 5º mes, que el siguiente mes sería crítico. Durante ese 6º mes, la actividad paranormal alrededor de la viuda se intensificó. La sentía moverse en su funda aunque sabía que estaba asegurada. Escuchaba el sonido distintivo de su corredera siendo jalada durante la noche, aunque estaba en mesa lejos de mi cama. Y las sombras que veía en visión periférica ahora tomaban formas más definidas, formas de personas, de las víctimas que había matado con esa arma. Una noche, desperté y vi la viuda flotando en el aire sobre mi cama, suspendida como si manos invisibles la sostuvieran, apuntando directamente a mi cabeza.
Me quedé paralizado durante segundos que sintieron como minutos. Después el arma cayó sobre mi pecho, físicamente pesada, completamente real, no alucinación. Eso fue suficiente para mí. Al día siguiente llevé la viuda al armero. Le dije que no la usaría más, que prefería ser ejecutado por rechazar arma que continuar tentando suerte con una pistola maldita. El armero entendió. Discretamente me asignó arma diferente. Reportó que la viuda tenía un defecto mecánico que requería ser enviada para reparación, salvándome de tener que explicar públicamente que la rechazaba por razones sobrenaturales. La viuda fue asignada a otro sicario 2 semanas después, a un joven que acababa de unirse a nuestra célula, que no conocía la historia. Ese sicario murió en su 3er mes usando la arma, emboscado por militares, baleado múltiples veces y específicamente, la bala que lo mató entró justo donde él portaba la viuda en su funda, atravesando la pistola primero antes de entrar a su cuerpo, como si el arma hubiera guiado la bala hacia él. Después de esa muerte, finalmente el comandante aceptó que la viuda era un problema. Ordenó que fuera destruida, derretida, que el metal fuera dispersado para que no pudiera ser reforjado en una nueva arma. No sé si realmente rompió la maldición o si solo previno que más sicarios murieran usando esa arma específica. Yo sobreviví mi tiempo con la viuda por 1 mes, el único de 6 usuarios que sobrevivió más allá del 6º mes, y aunque ya no la tengo, aunque fue destruida hace años, todavía sueño con ella ocasionalmente. Todavía veo las caras de los que maté con ella. Todavía siento su peso fantasma en mi cadera derecha, donde solía portarla. Yo aprendí que armas que matan muchas personas, especialmente cuando son usadas en ejecuciones en lugar de combate, cuando matan víctimas indefensas, inocentes, cuando son instrumentos de crueldad más que de guerra, absorben esa energía negativa, se cargan con las almas de los que mataron y eventualmente cobran venganza contra quienes las usan, asegurándose de que los asesinos también mueran, completando ciclo de violencia que ellas mismas perpetúan. Me llamo Daniel. Tengo 35 años. Fui sicario durante 8 años para Cartel del Golfo, trabajando principalmente en operaciones de disposición. Mi trabajo específico era deshacerme de cuerpos de gente que el cartel eliminaba, quemándolos, enterrándolos, disolviéndolos en ácido, cualquier método que asegurara que no fueran encontrados, que familias nunca supieran qué pasó con sus seres queridos. Era trabajo sucio, traumático, que requería estómago fuerte y capacidad de desconectar emocionalmente del hecho de que estabas tratando con personas que habían tenido vidas, familias, sueños, reducidas ahora a carne que necesitaba desaparecer. Durante 8 años, dispuse de cientos de cuerpos, tal vez más de 1000. Perdí la cuenta después de los primeros 100. El cartel tenía varios sitios de disposición en Tamaulipas, ranchos remotos donde teníamos fosas, hornos improvisados, tanques de ácido. Uno de esos sitios, rancho que llamábamos El Descanso, era donde hacíamos la mayoría de nuestro trabajo. Lugar aislado donde podíamos operar sin ser vistos, donde el suelo era apropiado para cavar, donde teníamos infraestructura establecida. En El Descanso había fosa específica que usábamos más que otras, fosa grande, como de 10 metros de largo por 5 de ancho y 4 de profundo, que había sido cavada hace años con una excavadora que, según veteranos del cartel, había estado en uso durante más de 15 años, recibiendo cuerpos constantemente. La fosa debería haberse llenado hace mucho. Matemática simple sugería que con la cantidad de cuerpos que le habíamos puesto durante años, debería estar completamente llena. Deberíamos haber tenido que cavar nueva fosa hace mucho. Pero no importaba cuántos cuerpos tirábamos ahí, la fosa nunca parecía llenarse. Siempre había espacio para más, como si el suelo absorbiera los cuerpos, como si la tierra los consumiera más rápido de lo que los agregábamos.
Inicialmente no pensé mucho en esto. Asumí que había explicación geológica. Tal vez el suelo era particularmente absorbente. Tal vez había una caverna subterránea donde los cuerpos caían. Algo racional. Pero conforme trabajé en el descanso durante meses, durante años, empecé a notar cosas que no podían explicarse racionalmente. Primero, el olor. Una fosa con cientos de cuerpos en descomposición debería oler insoportable. Incluso cubriendo cuerpos con cal y tierra, el olor debería ser abrumador. Pero esa fosa específica nunca olía tan mal como debería. Había olor sí, pero moderado, manejable, no el hedor de muerte masiva que debería emanar de ese lugar. Segundo, los sonidos. Cuando estábamos en el descanso, trabajando, especialmente de noche, que era cuando generalmente operábamos, escuchábamos cosas viniendo de la fosa, sonidos como movimiento, como tierra siendo removida desde adentro, como si algo bajo la superficie estuviera activo, reorganizando el contenido. Tercero, las apariciones. Múltiples sicarios que trabajaban en disposición de cuerpos reportaban ver figuras alrededor de la fosa, sombras de personas paradas en el borde mirando hacia abajo, que cuando las mirabas directamente no estaban, pero que en visión periférica eran claramente visibles, testigos espectrales de lo que estábamos haciendo. Y cuarto, la enfermedad. Sicarios que trabajaban regularmente en el descanso, especialmente aquellos que pasaban tiempo cerca de esa fosa específica, desarrollaban enfermedades misteriosas con frecuencia alarmante. Cánceres agresivos, problemas neurológicos, deterioro rápido que doctores no podían explicar completamente, como si la fosa estuviera envenenando no solo cuerpos físicos, sino también espíritus de quienes trabajaban cerca. Yo mismo empecé a tener problemas de salud después de 3 años trabajando regularmente en el descanso. Pérdida de peso inexplicable, fatiga crónica, dolores en articulaciones, erupciones en piel. Doctores hicieron pruebas, no encontraron causa específica. Solo dijeron que mi cuerpo parecía estar bajo estrés extremo, como si estuviera siendo atacado por algo que no podían identificar. Un compañero que había trabajado en disposición durante más tiempo que yo, veterano de como 10 años en ese trabajo específico, me llevó aparte un día. Me dijo que necesitaba hablar sobre la fosa. Me contó que había historia que solo sicarios viejos conocían, que el terreno donde estaba el descanso no había sido elegido aleatoriamente. Me dijo que antes de que el cartel comprara ese rancho, el terreno tenía reputación en pueblos cercanos de estar maldito, que era tierra donde nada crecía bien, donde animales evitaban pastar, donde ocurrían fenómenos extraños. Algunos decían que había sido lugar de masacre durante la Revolución Mexicana, otros que había sido sitio ceremonial prehispánico donde se hacían sacrificios humanos. Diferentes versiones, pero todas coincidiendo que la tierra había absorbido mucha muerte mucho antes de que Cartel empezara a usarla. El veterano teorizaba que la fosa no se llenaba porque la tierra literalmente consumía los cuerpos, no solo por descomposición natural, sino por algo más oscuro, que había apetito en esa tierra, hambre antigua que el Cartel estaba alimentando, y que cuanto más alimentabas esa hambre, más fuerte se volvía, más exigía. Me dijo que varios sicarios que habían trabajado en el descanso durante años, especialmente aquellos que pasaban tiempo cerca de esa fosa específica, desarrollaban enfermedades misteriosas con frecuencia alarmante. Cánceres agresivos, problemas neurológicos, deterioro rápido que doctores no podían explicar completamente, como si la fosa estuviera envenenando no solo cuerpos físicos, sino también espíritus de quienes trabajaban cerca. Yo mismo empecé a tener problemas de salud después de 3 años trabajando regularmente en el descanso. Pérdida de peso inexplicable, fatiga crónica, dolores en articulaciones, erupciones en piel. Doctores hicieron pruebas, no encontraron causa específica.
Solo dijeron que mi cuerpo parecía estar bajo estrés extremo, como si estuviera siendo atacado por algo que no podían identificar. Un compañero que había trabajado en disposición durante más tiempo que yo, veterano de como 10 años en ese trabajo específico, me llevó aparte un día. Me dijo que necesitaba hablar sobre la fosa. Me contó que había historia que solo sicarios viejos conocían, que el terreno donde estaba el descanso no había sido elegido aleatoriamente. Me dijo que antes de que el cartel comprara ese rancho, el terreno tenía reputación en pueblos cercanos de estar maldito, que era tierra donde nada crecía bien, donde animales evitaban pastar, donde ocurrían fenómenos extraños. Algunos decían que había sido lugar de masacre durante la Revolución Mexicana, otros que había sido sitio ceremonial prehispánico donde se hacían sacrificios humanos. Diferentes versiones, pero todas coincidiendo que la tierra había absorbido mucha muerte mucho antes de que Cartel empezara a usarla. El veterano teorizaba que la fosa no se llenaba porque la tierra literalmente consumía los cuerpos, no solo por descomposición natural, sino por algo más oscuro, que había apetito en esa tierra, hambre antigua que el cartel estaba alimentando, y que cuanto más alimentabas esa hambre, más fuerte se volvía, más exigía. Me dijo que varios sicarios que habían trabajado en el descanso durante años, especialmente aquellos que pasaban tiempo cerca de esa fosa específica, desarrollaban enfermedades misteriosas con frecuencia alarmante. Cánceres agresivos, problemas neurológicos, deterioro rápido que doctores no podían explicar completamente, como si la fosa estuviera envenenando no solo cuerpos físicos, sino también espíritus de quienes trabajaban cerca. Yo mismo empecé a tener problemas de salud después de 3 años trabajando regularmente en el descanso. Pérdida de peso inexplicable, fatiga crónica, dolores en articulaciones, erupciones en piel. Doctores hicieron pruebas, no encontraron causa específica. Solo dijeron que mi cuerpo parecía estar bajo estrés extremo, como si estuviera siendo atacado por algo que no podían identificar. Un compañero que había trabajado en disposición durante más tiempo que yo, veterano de como 10 años en ese trabajo específico, me llevó aparte un día. Me dijo que necesitaba hablar sobre la fosa. Me contó que había historia que solo sicarios viejos conocían, que el terreno donde estaba el descanso no había sido elegido aleatoriamente. Me dijo que antes de que el cartel comprara ese rancho, el terreno tenía reputación en pueblos cercanos de estar maldito, que era tierra donde nada crecía bien, donde animales evitaban pastar, donde ocurrían fenómenos extraños. Algunos decían que había sido lugar de masacre durante la Revolución Mexicana, otros que había sido sitio ceremonial prehispánico donde se hacían sacrificios humanos. Diferentes versiones, pero todas coincidiendo que la tierra había absorbido mucho. Me llamo Jorge, tengo 28 años. Fui sicario durante 4 años para el cartel de Sinaloa, desde los 20 hasta los 24. Años durante los cuales hice cosas que me perseguirán el resto de mi vida, que han destruido mi capacidad de vivir normalmente, de dormir sin pesadillas, de interactuar con gente sin sentir peso constante de culpa y trauma. De todas las cosas terribles que hice como sicario, hay una específica que se destaca, una que me rompió completamente, que cruzó línea que ni siquiera sabía que tenía, y que ha resultado en manifestaciones sobrenaturales que me han convencido de que hay justicia más allá. Me llamo Jorge, tengo 28 años. Fui sicario durante 4 años para el cartel de Sinaloa, desde los 20 hasta los 24. Años durante los cuales hice cosas que me perseguirán el resto de mi vida, que han destruido mi capacidad de vivir normalmente, de dormir sin pesadillas, de interactuar con gente sin sentir peso constante de culpa y trauma. De todas las cosas terribles que hice como sicario, hay una específica que se destaca,
una que me rompió completamente, que cruzó línea que ni siquiera sabía que tenía, y que ha resultado en manifestaciones sobrenaturales que me han convencido de que hay justicia más allá de leyes humanas, que los muertos, especialmente inocentes, tienen formas de cobrar venganza que van más allá de este mundo. Durante mi tercer año como sicario, recibí orden de eliminar familia completa. Padre, que había sido informante para autoridades, había dado información que resultó en captura de varios miembros importantes del cartel. Como castigo, no solo él sería ejecutado, sino también su familia completa, esposa y 3 hijos, para mandar mensaje de que traición resultaba en destrucción total de tu línea. El trabajo fue asignado a equipo de 4 sicarios, incluyéndome. Fuimos a casa de la familia de noche. Entramos con fuerza. Reunimos a todos en la sala. Padre, madre, 2 hijas adolescentes e hijo de 8 años. El padre sabía por qué estábamos ahí. Suplicó que perdonáramos a su familia, que él era el único culpable, que los mataran a él, pero dejaran a su esposa e hijos. El líder de nuestro equipo se negó. Órdenes eran claras, familia completa. Ejecutamos al padre primero, después a la madre, después a las 2 hijas. Todo fue rápido, profesional, tiros a la cabeza, muertes instantáneas. Pero cuando llegamos al niño, al hijo de 8 años, algo en mí vaciló. El niño estaba llorando, obviamente aterrorizado. Había visto a toda su familia ser asesinada frente a él. Estaba en shock. Me miró directamente a los ojos, y en ese momento vi no solo miedo, sino también confusión, incomprensión de por qué esto estaba pasando, inocencia absoluta en alguien que no había hecho nada para merecer esto. El líder me ordenó que lo ejecutara, que terminara el trabajo, y yo, por cobardía, por miedo de parecer débil frente a mi equipo, por entrenamiento que había suprimido mi humanidad, levanté mi pistola y le disparé al niño en la cabeza, matándolo instantáneamente. Esa noche, después del trabajo, después de disponer de los cuerpos, después de limpiar la evidencia, regresé a mi apartamento y por primera vez desde que me había convertido en sicario, lloré. No había llorado cuando maté a mi primera víctima, no había llorado cuando vi compañeros morir, pero matar a ese niño rompió algo en mí que no sabía que todavía tenía, algún remanente de humanidad que había sobrevivido hasta ese punto. Y esa misma noche empezaron las manifestaciones. Soñé con el niño, lo vi claramente, parado al pie de mi cama, mirándome con los mismos ojos confundidos que había tenido en vida, sin hablar, solo observando. Desperté convencido de que había sido pesadilla particularmente vívida. Pero la noche siguiente, el sueño se repitió, y esta vez el niño estaba más cerca, parado junto a mi cama, y cuando desperté, sentí peso en el colchón como si alguien realmente hubiera estado parado ahí. Durante las siguientes semanas, el niño apareció cada noche, progresivamente más cerca, hasta que una noche lo sentí sentado en mi cama. Sentí el colchón hundirse bajo su peso. Sentí su presencia tan real como si estuviera vivo. Y no solo en sueños. Empecé a verlo durante el día, en visión periférica, parado en esquinas, observándome, siguiéndome. Otros no podían verlo cuando señalaba, pero para mí era completamente visible, completamente real. Mi comportamiento empezó a deteriorarse. Dormía menos porque tenía miedo de los sueños. Empecé a beber para intentar suprimir las apariciones. Mi desempeño en trabajos del cartel disminuyó notablemente. Otros sicarios notaron mi cambio, preguntaron qué me pasaba, pero no podía explicar que estaba siendo perseguido por un fantasma de niño que había asesinado. Finalmente busqué ayuda de una bruja que trabajaba para el cartel. Le conté sobre el niño, sobre las apariciones. Ella me dijo que había matado inocente, que la inocencia de los niños crea karma particularmente fuerte, que el espíritu del niño no podía descansar, que estaba atrapado y que me seguiría hasta que yo pagara por lo que había hecho,
o hasta que me volviera loco, o hasta que muriera. Me ofreció hacer una limpia, intentar separar al espíritu de mí, pero me advirtió que probablemente no funcionaría completamente, porque la conexión era muy fuerte, basada en un acto de violencia extrema contra un inocente absoluto. Intentó la limpia de todos modos, hizo rituales complejos, pero como había predicho, solo disminuyó las manifestaciones temporalmente, no las eliminó. Decidí que no podía continuar como sicario, que si seguía matando, especialmente si me ordenaban matar más inocentes, el peso se volvería insoportable. Pedí salir del cartel, una petición que generalmente resulta en ejecución, pero tuve suerte. Mi comandante conocía mi historia, sabía que estaba quebrado mentalmente, y me permitió retirarme, bajo condición de que desapareciera, que no hablara con las autoridades, que viviera el resto de mi vida en silencio. Desaparecí, me mudé a otro estado, cambié identidad, intenté construir vida normal, pero el niño nunca me dejó. Continúa apareciendo, no tan frecuentemente como antes, pero regularmente, especialmente cuando estoy solo, cuando mi guardia está baja. Ahora tengo 28, han pasado 4 años desde que lo maté, y él todavía está ahí, recordándome lo que hice, asegurándome que nunca olvide, que nunca encuentre paz. He intentado hacer penitencia, trabajo con organizaciones que ayudan a niños, dono dinero a causas infantiles, intento compensar de alguna forma, aunque sé que es imposible, que nada que haga traerá de vuelta a ese niño o a los otros que maté. Pero siento que debo intentar, que es lo mínimo que puedo hacer. Curanderos me han dicho que el niño probablemente me seguirá hasta que yo muera, que solo entonces, cuando pague con mi propia vida, él podrá descansar finalmente. Así que vivo sabiendo que mi vida ya está sentenciada, no por el cartel, no por la policía, sino por un espíritu de niño inocente que tiene derecho absoluto de venganza, y que cuando llegue mi hora, probablemente será el niño quien me lleve, quien cierre el ciclo que yo comencé cuando jalé ese tiro. Yo aprendí que hay líneas que no se deben cruzar incluso en un mundo brutal de sicarios, que matar niños inocentes despierta fuerzas karmáticas que no se pueden escapar, que el universo mismo se rebela contra esa violencia, y que aunque logres escapar consecuencias humanas, leyes legales, nunca escapas justicia espiritual, nunca escapas el peso de inocencia destruida, que te persigue, que te marca, que eventualmente te cobra de formas que son peores que la muerte, porque tienes que vivir con el peso, con las apariciones, con la certeza de que mereces todo el sufrimiento que experimentas y más. Me llamo Carlos, tengo 40 años, fui sicario durante 12 años para Cartel del Noreste, tiempo extraordinariamente largo para esa profesión, donde la mayoría no sobrevive más de 2 o 3 años. Sobreviví no porque fuera particularmente hábil, aunque lo era, sino porque tuve suerte inexplicable. Estuve en docenas de enfrentamientos donde compañeros murieron a mi lado, pero yo salí ileso. Participé en operativos suicidas, donde las probabilidades estaban completamente contra nosotros, pero sobreviví cuando otros no. Durante esos 12 años, perdí a incontables compañeros, hombres con quienes había trabajado estrechamente, con quienes había formado lazos de hermandad que solo se forman cuando compartes experiencias de vida o muerte regularmente. Vi morir a mis mejores amigos, a mentores, a jóvenes que acababan de unirse, todos cayendo en enfrentamientos con rivales, con militares, con policía, dejándome como uno de los pocos sobrevivientes de generaciones completas de sicarios. Y durante mis últimos 2 años como sicario, antes de retirarme, empecé a experimentar fenómeno que inicialmente pensé era alucinación causada por trauma, pero que eventualmente acepté como real, como ayuda sobrenatural de compañeros caídos que decidieron continuar peleando aunque habían muerto, protegiendo a los vivos que quedábamos, asegurándose de que más de nosotros sobreviviéramos.
El fenómeno empezó después de enfrentamiento particularmente brutal en Nuevo Laredo, operativo donde nuestro equipo de 15 sicarios fue emboscado por más de 40 sicarios de cartel rival, situación donde deberíamos haber sido completamente aniquilados. Durante ese enfrentamiento, 3 de mis compañeros más cercanos murieron, todos en primeros minutos del combate, dejándonos en posición desesperada. Pero conforme el enfrentamiento continuaba, empecé a ver algo imposible. Vi a mis 3 compañeros caídos, peleando junto a nosotros, disparando armas que no podían estar disparando porque estaban muertos, sus cuerpos visibles en el suelo, pero también estaban de pie, en combate, cubriendo posiciones, gritando advertencias. Inicialmente pensé que era confusión del combate, que estaba viendo mal, pero los otros sicarios sobrevivientes también los vieron. Después del enfrentamiento, cuando estábamos reagrupando, varios mencionaron haber visto a los caídos peleando con nosotros, todos describiendo las mismas apariciones, todos igual de confundidos. Sobrevivimos ese enfrentamiento contra todas las probabilidades. Matamos o forzamos retirada de suficientes enemigos para poder escapar nosotros mismos. Y en enfrentamientos posteriores, el fenómeno continuó. Sicarios que habían muerto en combates anteriores aparecían en combates nuevos, peleando junto a nosotros, protegiendo nuestros flancos, advirtiendo sobre peligros. No aparecían en todos los enfrentamientos, solo en los más peligrosos, en situaciones donde estábamos particularmente superados en número o en posición táctica pobre. Era como si los muertos evaluaran cuándo necesitábamos ayuda más desesperadamente y aparecían en esos momentos críticos. Y no solo los veíamos, ocasionalmente podíamos escucharlos. Fragmentos de voces en radios, advertencias sobre movimientos enemigos, coordenadas de posiciones de francotiradores, información que salvaba vidas. Cuando verificábamos quién había transmitido la información, los call signs que escuchábamos eran de sicarios que habían muerto hace meses, años, pero la información era precisa, útil, imposible de haber venido de otra fuente. Eventualmente, el cartel se enteró del fenómeno. Comandantes escucharon reportes de múltiples equipos sobre apariciones de caídos en combate. En lugar de ridiculizarlo, lo tomaron en serio. Consultaron con Bruja, que trabajaba para organización. Ella les dijo que era manifestación de ejército fantasma, que sicarios que habían muerto peleando por el cartel habían formado vínculo tan fuerte con la organización y con compañeros vivos que habían elegido continuar sirviendo después de muerte. La Bruja dijo que era fenómeno raro, pero no sin precedentes, que en zonas de guerra prolongada, especialmente donde la misma tierra había visto combate durante años, donde sangre de cientos había sido derramada, los muertos a veces formaban unidades espectrales que continuaban peleando batallas eternas, que los vivos ocasionalmente podían ver y recibir ayuda de estas unidades cuando las líneas entre mundos se volvían permeables por la intensidad de violencia. El cartel decidió honrar a los muertos que aparentemente seguían sirviendo. Instalaron un memorial en base principal con los nombres de los caídos. Hacían ceremonias periódicas reconociendo su servicio continuo, y la Bruja hacía rituales para mantener conexión entre vivos y muertos, para asegurar que el ejército fantasma permaneciera activo, protegiendo a sicarios vivos. Yo personalmente fui salvado por compañeros caídos en múltiples ocasiones, momentos donde vi figura de un amigo muerto gritándome que me moviera segundos antes de que un francotirador disparara donde había estado parado, o sentí un empujón invisible que me sacó de la línea de fuego, o escuché una advertencia en radio de un compañero que había muerto hace 2 años sobre una emboscada adelante. Después de 12 años, logré retirarme del cartel. No deserté, sino que recibí permiso oficial para salir, un reconocimiento de que había servido suficiente tiempo, que había ganado el derecho de vivir el resto de mi vida en paz. Pero aún hoy, 4 años después de retirarme, ocasionalmente veo a los compañeros caídos, especialmente cuando estoy en peligro, cuando enfrento situación amenazante.
Hace 2 años, fui asaltado por 3 hombres armados en la ciudad donde ahora vivo, situación que probablemente hubiera terminado con mi muerte, pero durante el asalto, vi a 2 de mis compañeros caídos aparecer y los asaltantes también los vieron, se asustaron, huyeron gritando sobre fantasmas, dejándome ileso. Mantengo un altar pequeño en mi casa con fotos de compañeros caídos que más frecuentemente me han ayudado. Les pongo velas, les hago ofrendas ocasionales de tequila o cigarros que sabía que disfrutaban en vida, agradeciéndoles por su continua protección, honrando el hecho de que ellos eligieron continuar cuidando de los que dejaron atrás. Yo aprendí que el vínculo entre sicarios que han peleado juntos, que han salvado vidas de cada uno, repetidamente, es tan fuerte que trasciende muerte, que algunos caídos eligen continuar la misión, continuar protegiendo hermanos de armas, y que en un mundo de violencia constante, donde la muerte es siempre presente, la línea entre vivos y muertos se vuelve borrosa, permeable, permitiendo que ambos mundos coexistan, que los muertos sigan peleando, que los vivos reciban ayuda de fuentes que no deberían ser posibles, pero que son no menos reales por su imposibilidad.